Gracia presenta. Hemos estado hablando acerca de la importancia de lo que es el evangelismo, entregar el evangelio. ¿Qué es entregar el evangelio? Entregar el evangelio es simplemente hablar de quién es Cristo Jesús en nuestras vidas, qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador de nuestras vidas. Entonces eso es compartir el evangelio. Y hemos puesto énfasis entonces en evangelizar. ¿Y por qué es importante evangelizar? Porque todos nosotros, sus hijos, seamos ya jóvenes o ya más maduros en la fe, tenemos la obligación de abrir nuestra boca y de hablar a toda la gente que Dios pone en nuestro camino de quién es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y es algo muy importante porque la palabra de Dios así nos los ordena. Como hijos de Dios tenemos que hacerlo. En este momento vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a meditar en la importancia de evangelizar. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Ustedes se han fijado en la fascinación que hay en la cultura pop, ¿verdad? La cultura que surge en la sociedad por los zombies. Desde hace ya unas cuantas décadas atrás empezó en la cultura el ponerse énfasis en los zombies. Me acuerdo que han salido programas acerca de eso, hay varias series acerca de zombies, hay películas acerca de zombies. Desde el punto de vista vudú, de las religiones paganas del Caribe, se pone énfasis en hacer hechizos y dicen que hacen que los muertos caminen y se muevan como zombies. Bueno, esa es una creencia pagana. Pero en la cultura vemos nosotros entonces esta fascinación por los zombies. Ahora, ¿qué son zombies? Zombies son simplemente muertos que andan caminando, ¿no? Muertos que están descomponiéndose sus cuerpos, están solamente con una ansia o ganas de morder a las otras personas que están bien, ¿no? Ese es el tema. Bueno, déjenme decirles que los zombies representan, si ustedes hacemos un análisis del ser humano, muchas personas o millones de personas alrededor del mundo son como zombies. Ahora, ¿por qué son como zombies? No por lo que anden en vudú ni nada de eso, sino que son personas que andan en vida, caminando, pero muertos. Ahora, ¿cómo están muertos? Muertos espiritualmente, ¿verdad? No tienen una relación con Dios, simplemente están alejados de Dios, Dios no es importante para ellos, y entonces viven sus vidas diarias simplemente como les place, sin pensar que un día van a ser llamados a cuentas por Dios, que los van a estar ante la presencia de Dios y van a tener que entregar cuentas de su vida, y entonces desgraciadamente van a ser encontrados reprobados por causa de que negaron a Dios, negaron a Cristo, no recibieron el Evangelio. Y entonces la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando está hablando la Escritura que dice la paga del pecado es muerte, no se refiere a que simplemente va a morir físicamente la persona, sino se refiere a que va a ser una muerte eterna en el infierno. En otras palabras, va a estar vivo, pero en el infierno eternamente. Ese es lo que la Escritura nos enseña acerca del destino de los hombres y mujeres que no reciben el Evangelio, que rechazan a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero entonces vamos a ir nosotros aquí en Romanos a ver la vida de Abraham. En el capítulo 4 de en el capítulo 4 de Romanos nos habla de Abraham y nos habla de Abraham como el prototipo del verdadero creyente. El prototipo del verdadero creyente. En otras palabras, nos habla que Abraham es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Ahora, no vamos a ir a través de todos los versículos, pero vamos a poner atención en un par de ellos nada más. Pero sí quiero que ustedes entiendan que en el contexto está hablando que Abraham es el ejemplo de nosotros.
Ahora, Abraham está hablando como creyente en Dios antes de que existiera lo que conocemos nosotros como el pueblo de Dios judío y antes de que existiera la iglesia, la fe de los cristianos. Entonces está poniendo a Abraham como el ejemplo de cómo nosotros como creyentes de Dios tenemos que vivir, y esto lo hizo antes de que viniera a ser los judíos un pueblo y antes de que nosotros, la iglesia, naciera y el evangelio fuera predicado. Entonces apunta a ese ejemplo de Abraham. Pero vemos nosotros que Abraham era un hombre que era pagano, ¿verdad? Era la condición espiritual de él. Dice que la Escritura dice que vivía en Ur de los Caldeos. Por lo tanto, Abraham, se llamaba Abraham, después Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham era un hombre pagano, era un hombre idólatra, que adoraba a otros dioses, a falsos dioses, a dioses de piedra y de palo, dioses falsos. Era un hombre impío, que vivía su vida impíamente, en otras palabras, que sus pensamientos no eran pensamientos hacia Dios, que sus sentimientos no tenían que ver nada con glorificar a Dios, que su vida entera de ninguna manera reflejaba que Dios estaba en control de él, o que honraba a Dios, o que glorificaba a Dios de alguna manera. Era un impío, ¿sí? Entonces la condición de Abraham era la condición de un hombre muerto, vivo, caminando, pero muerto espiritualmente. Y entonces vamos a ver aquí en la Escritura que la Escritura nos enseña que esa era la condición de él, pero después cuando vino a Cristo Jesús, cuando vino a la fe en Dios, cuando Abraham vino a la fe en Dios, le creyó, dice la palabra de Dios que le fue contada por justicia su fe. En otras palabras, quiere decir que Abraham fue salvo por gracia. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos sido salvos por gracia. Entonces, todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hemos sido salvos de la misma manera. Somos salvos por gracia, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, Abraham puso su fe en alguien que todavía él no había visto, que era el Mesías que venía. Puso su fe en lo que el Mesías iba a hacer y le creyó a Dios. Amén. Nosotros ponemos nuestra fe en el Mesías que ya vino y que murió en la cruz del Calvario. Entonces ustedes pueden imaginar a Abraham mirando hacia el futuro, la cruz del Calvario, y nosotros mirando hacia el pasado, la cruz del Calvario, y es ahí donde nos encontramos en la fe en Dios, y cada uno de nosotros entonces somos salvos por gracia, un regalo inmerecido. Amén. Y entonces vemos nosotros que la condición de él era una condición en la cual un día nosotros estábamos antes de venir a Cristo, exactamente como Abraham. Éramos hombres y mujeres muertos espiritualmente, paganos en nuestra manera de pensar y de vivir, idólatras porque seguíamos cualquier creencia, cualquier fetichismo, nosotros lo seguíamos, y éramos impíos porque no nos daba pena pecar. Todo lo hacíamos sin ningún problema. En otras palabras, disfrutábamos pecar, ¿sí o no? Pero ahora en Cristo Jesús ya no disfrutamos pecar, porque entendemos las consecuencias y entendemos que pertenecemos al Señor y es diferente. Pero antes, cuando estábamos sin Cristo, no nos importaba pecar. Es más, alardeábamos de que pecábamos. Contábamos a los amigos y a la familia, a todo el mundo, cómo habíamos pecado, ¿verdad? Y entonces esa era nuestra condición. Abraham y nosotros, antes de venir a Dios, tener fe en Él, esa era la condición, muertos espiritualmente. Pero quiero que ustedes vean que el Evangelio o el evangelismo es vida. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, estamos llevando vida. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, estamos declarando algo que no existía a que exista. Algo que no estaba antes a que nazca, a que sea verdadero.
y les muestro en la Escritura lo que dice la palabra de Dios. Miren, vayan ustedes al versículo 17. Ahora, como les digo, aquí está hablando de que Abraham fue salvo por gracia, ¿verdad? Abraham fue salvo por gracia. Dice el versículo 17, si ustedes juntan el versículo 16 con el 17, ustedes junten la segunda parte del 17, porque la primera parte es un paréntesis, está haciendo una referencia, ¿ok? Entonces leamos el 16 y después nos vamos al 17, la segunda parte, ¿ok? Dice así, por tanto es por fe, para que sea por gracia, ¿se dan cuenta? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Descendencia de quién? De Abraham, ¿verdad? No solamente para la que es de la ley. ¿Quiénes son los de la ley? Los judíos, ¿verdad? Sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Quiénes son los de la fe de Abraham? Los cristianos, los que creemos en Dios. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Abraham creyó y eso les fue contado por justicia. Y así es como nosotros creemos. Entonces ahí está hablando que tanto los judíos como los cristianos estamos nosotros conectados en la salvación que es por gracia. Y que, por lo tanto, Abraham, es nuestro padre espiritual. Porque él fue quien Dios llamó de la Ur de los Caldeos para que dejara de ser pagano, para que dejara de ser idólatra, para que dejara de ser impío y que le creyera a Dios la promesa que Dios le daba. Y la promesa que Dios le daba era de que él iba a ser padre de multitudes. ¿Ok? Entonces, continúa diciendo, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, si nos saltamos a la segunda parte del 17, dice, el cual, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, llama aquello que no existe a que exista. Amén. Ese es nuestro Dios en el cual nosotros creemos. Entonces, Dios es el que da vida a los muertos. Abraham era uno casi muerto, dice la Escritura. Ahora, cuando dice la Escritura que él era un hombre casi muerto, se está refiriendo a que era un hombre ya de 100 años, ¿verdad? Que ya era un anciano, casi muerto, estaba más cerca de la tumba que de tener vigor como joven, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que en el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuántos años tenía Sara? Sara tenía 90 y Abraham tenía 100 años. La matriz de Sara ya no daba, ya no era fértil, ¿verdad? Ya había pasado la costumbre de la mujer, dice la Escritura, 90 años. Y Abraham era un hombre ya de 100 años, que dice la Escritura, estaba más para allá que para acá, sí, casi muerto. Entonces está haciendo referencia aquí de que estaba debilitado físicamente. Pero entonces lo hermoso de la Escritura es que Dios, el que da vida a los muertos, está hablando que Dios le dio vida física a Abraham para que pudiera tener hijos, y a Sara también. Pero también habla de que les dio vida espiritual, porque lo sacó de ser pagano, de ser un impío, un idólatra, a traerlo a la fe en Dios. Le dio vida espiritual, pero ahora también le dio vida física junto con su esposa para que pudieran tener hijos. Y por lo tanto, entonces, la descendencia dice que iba a ser grande, porque iba a ser, le dice Dios a Abraham, mira las estrellas, que no las puedes contar. Mira la arena del mar, que no lo puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Entonces, cuando le estaba hablando a Abraham de esa descendencia numerosa como las estrellas y numerosa como la arena del mar, no se estaba refiriendo a hijos físicos,
sino se estaba refiriendo a ti y a mí como hijos espirituales, que íbamos a venir a la fe en Dios, así como él había venido a la fe en Dios, creyéndole a Dios, y por lo tanto se le contó por justicia y por gracia, él fue el salvo y nosotros hemos sido salvos. Amén. Entonces, eso es hermoso. Dios le dio vida espiritual y le dio vida física. En Génesis 17:5 le dice Dios a Abraham: tú vas a ser llamado padre de multitudes. Padre de multitudes. Físicamente, ¿cuántos hijos tuvo? ¿1 o 2? 2. Pónganse de acuerdo. Ismael primero, porque desobedeció. Él quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Pero Dios le dijo, no. La promesa no es por ahí. Porque tú estás ayudando, tú quieres hacerlo por tus fuerzas, y no es así. Es Dios quien lo hace. Porque entonces era Sara, la estéril, la que debía de tener hijos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio a Isaac, ¿verdad? Y de esa descendencia, entonces, física, sale el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero de la fe de Abraham salen todos los creyentes. Sale el pueblo judío que creyeron, los profetas, los reyes que creyeron en Dios, los hijos e hijas del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento que le creyeron a Dios y que vivieron en fe, mirando hacia la cruz, al futuro. Y de ahí entonces, ¿qué sale? Sale el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y nace la iglesia, y de ahí venimos todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, Él es nuestro Padre espiritual, Él es el Padre de multitudes, porque a través de los siglos, multitudes de gente han venido a la fe en Dios. Amén. Así que Dios es el que da vida, levanta aquello que ya está muerto. También dice la Escritura entonces que Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Vayamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, la Escritura dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de la creación, ¿verdad? Está hablando de las galaxias, está hablando de las estrellas, está hablando de este mundo, está hablando de toda la creación de Dios, el universo. Dios lo hizo de la nada, llamó a aquello que no existía a que existiera. Amén. Pero Dios no tan solo llama a aquello que no existía físicamente a que exista, sino también Dios llama a aquello que no existía espiritualmente a que exista. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios llama a existir? Bueno, la palabra dice que Él lo hizo, cosas que no existían las llama a existentes por su soberana determinación. En otras palabras, Dios determinó, así lo planeó y así lo hizo, que así fuera, ¿verdad? Y entonces venimos, todas las cosas son hechas, aquello que no existía ahora existe por la determinación solamente de Dios. Amén. Y después dice, nos llama salvos, ¿verdad? Aquellos que no éramos salvos. En otras palabras, tú y yo un día no éramos salvos, estábamos perdidos, éramos paganos, estábamos con destino al infierno. En otras palabras, espiritualmente no existíamos. Pero entonces Él, ¿qué hizo? Que Él llamó a lo que no existía a que existiera. Le dio vida a tu alma para que tú reconocieras al Señor como tu Dios. Amén. Él nos llama santos. Tú no eras santo antes, pero ahora en Cristo Jesús tú eres santo. Antes no existías como un santo, pero ahora eres un santo de Dios, un redimido de Dios, apartado por Dios, especial creación de Dios. Dios nos llama a sus hijos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos.
Ahora existimos como su pueblo y vivimos como su pueblo. La Escritura nos dice entonces que nosotros somos la creación de Dios, no tan solamente físicamente, sino también espiritualmente. Porque dice la Escritura que nos ha hecho pueblo redimido, comprado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que es nuestro Señor Jesucristo. Dale gloria a Él. Entonces, lo que no existía, ahora existe. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que evangelizar? ¿Por qué evangelizamos? Pues evangelizamos para que la gente venga a la fe. Y lo hacemos con fe cuando abrimos nuestra boca. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos y familiares que no tienen a Cristo, están perdidos? Y muchas veces nos desanimamos nosotros y decimos, oh, fulano, sutano no tienen esperanza. Y nos desanimamos y pensamos que no hay esperanza para esa persona. Pero si entendemos que Dios es el Dios que levanta muertos, si entendemos que Dios es el Dios que hace cosas que no existían a que existan, entonces nosotros nos tenemos que mover en fe y orar y hablar de Cristo, del Evangelio, a toda persona, porque el trabajo no es de nosotros de convertirlos, el trabajo de nosotros es de anunciar la verdad del Evangelio, hablarles de Cristo, sembrar la semilla del Evangelio en su corazón y dejar que el Espíritu de Dios sea quien les dé vida. Amén. Así que lo tenemos que hacer con fe, tenemos que orar con fe. En Santiago 5:17 habla de Elías y dice que el profeta Elías era un hombre igual que nosotros, con las mismas tentaciones y los mismos deseos y luchas espiritualmente hablando en su vida, en su corazón. Sin embargo, él oró con fe, él sabía que Dios era el Dios que hace que exista lo que no existe. Dios es el que hace que viva quien está muerto. Dios es el que transforma, Dios es el que responde, Dios es el que hace milagros. Pero ¿qué es lo que el creyente tiene que tener? Fe. Tenemos que creer. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que por medio del Evangelio, cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú hablas simplemente de quién es Jesús en tu vida, cómo te ha salvado Jesús, tú estás dando vida a la persona. Ahora, entendemos que no eres tú, es Dios. Pero Dios lo está dando por medio de ti. Cuando tú le hablas a la persona del Evangelio, estás dando vida. Cuando tú hablas a la persona, tú estás llamando lo que no existe a que exista. ¿Por qué? Porque esa persona está perdida, yendo camino al infierno, está muerta. Pero tú al presentar el Evangelio, lo que estás haciendo es que eso que no existe, esa persona que está perdida, que no es un hijo de Dios, exista, se convierta en hijo de Dios. Que esa persona que no es santa, apartada para Dios, sea santa, apartada para Dios. Que esa persona que no es pueblo de Dios, sea pueblo de Dios. Cuando tú compartes, tú y yo compartimos el Evangelio. Por eso es esencial, muy importante, que tú y yo, sin temor, pero con gran fe en el Señor, abramos nuestra boca y presentemos quién es Cristo Jesús en nuestro corazón. Entiende, presentar el Evangelio no es una fórmula que tú tienes que saber, porque a veces la gente se queda paralizada porque dice no sé cómo empezar, no sé qué va en medio y no sé qué va al final. No, compartir el Evangelio es simplemente abrir tu boca y contar a la gente quién es Jesús en tu vida. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Y contarle a la persona, decirle, Jesús es quien me salvó del pecado, me salvó del infierno, me salvó de la ira de Dios a la cual estaba yo condenado.
Cristo Jesús vino a ser mi Señor y mi Salvador. Cristo Jesús vino a ser mi amo. Cristo Jesús vino a ser mi Dios. Es la única esperanza que tenemos, Cristo Jesús. Por lo tanto, yo quiero compartir contigo que si tú crees en Jesús, que si tú te arrepientes y crees en Él, Él también te salva a ti. Y Él también va a ser tu Señor y tu Salvador. Y Él te va a dar esperanza y vida. Te va a vivificar, vas a vivir espiritualmente. Vas a ser un hombre y una mujer con verdadero gozo y paz en tu corazón. Vas a entender tu destino, hacia dónde vas. Vas a entender quién eres en Dios. Que eres creación de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús. Que antes no existía, pero que ahora existes para la gloria de Dios. Amén. Así que yo les invito que se animen, no tengan temor, abre tu boca, escucha al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te pone una persona enfrente y el Espíritu Santo te dice, háblale, no lo ignores. Porque a veces ignoramos y decimos, no es el Espíritu Santo, soy yo y ahorita no tengo tiempo o me da temor o se van a burlar de mí o algo va a pasar que no es bueno. No, seamos obedientes al Espíritu de Dios. Cuando te pone una persona ahí enfrente, tú dices, esta es la oportunidad. Quiero presentarte quién es Jesús en mi vida. Y ese Jesús en mi vida, como es en mi vida, puede ser en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Clama a Él como Señor y Salvador de tu vida. Y Él te da la promesa de vida eterna. Síguelo a Él. Sigámonos juntos. Amén. Así que ese es nuestro trabajo. Vayan afuera. Vayan con sus amigos y familiares y vecinos y gente que les pone el Señor. Y comiencen a compartir el Evangelio. Que todo el mundo venga al arrepentimiento y sea salvo, no se pierda. Eso es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a ir a buscarlos. Pero les voy a decir algo muy interesante, que muchas veces va a suceder así. Cuando tú le hablas a una persona el Evangelio, que escuchas el Espíritu Santo que te dice, habla y hablas, tú piensas que esa persona dice, esta persona me la voy a ganar para Cristo, va a venir y va a llenar la banca. No. Sí sucede, pero a veces no. Si no sabes qué es lo que Dios hace, que Dios trae a otra gente por otro lado. Y ese que tú le estás hablando, otro lo cosecha por otro lado. Porque así trabaja Dios. Debemos entender que cuando nosotros somos obedientes, hacemos el trabajo, Dios se encarga de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Tú sembraste, otro riega y otro cosecha. Hay veces tú siembras, tú riegas y tú cosechas. Pero otras veces tú siembras, otro riega, otro cosecha. Pero entonces nosotros cosechamos lo que el Espíritu de Dios añade a la iglesia. Así que hagámoslo en fe. Amén, hermanos. Por tu gracia, hablando la verdad.